Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Buen día, Miss. ¿Sí se escucha? Hola, buen día, hijo. ¿Qué tal, Diego? Bien, les voy a compartir el material de esta semana, número 2. El tema que vamos a abordar es la realidad lingüística del Perú. Es uno de los temas más interesantes, pero tiene cierta complejidad debido a la cantidad de información que presenta, ¿no? Es un tanto memorístico tal vez, recordar los nombres de lenguas, las familias, pero vamos a presentarlo de una manera que sea entendible y que todos tengamos la facilidad para poder comprender. Bien, primero, ¿cuál es la lectura que tenemos de las lenguas en nuestro país? Que existe una diversidad, ¿cierto? ¿Cuántas lenguas creen aproximadamente que hay en el territorio peruano, jóvenes? A ver, díganme una cantidad. 48. 48. Excelente. Hay 48. Entonces, estamos hablando de plurilingüismo. Esas 48 lenguas solamente son las originarias, ¿no? Solamente son las lenguas andinas y amazónicas. Pero si contamos las lenguas no amerindias, como el castellano, por ejemplo, el inglés, que una buena cantidad de personas también hablan el inglés y quizá otros idiomas más, ya sea por un tema académico, laboral, etcétera. Así que veamos esa diversidad, qué más tiene, cómo también se presenta. Lo primero que mencionamos era el plurilingüismo, ¿no? La diversidad de lenguas, como también la diversidad de culturas. O sea, el Perú es un país multilingüe, plurilingüe y multicultural. Cada lengua tiene una particularidad. Algunas son más vitales, otras menos vitales, otras en peligro de extinción. ¿Cuál puede ser la razón para que esta realidad se presente así? O sea, ¿por qué una lengua puede dejar de existir, puede morir cuando no la hablamos? Esa es la principal razón. Si no hablamos una lengua, esa lengua está destinada a morir. Pero cuando uno habla una lengua, tiene un propósito, la comunicación. ¿Y qué se está haciendo para que las lenguas no mueran? Se está implementando ya hace muchísimo tiempo, pero quizá no es suficiente, ¿no? Eh, la educación intercultural bilingüe. Esto es la, eh, la enseñanza en las dos lenguas, ¿no? Si en esa comunidad hablan shipibo, entonces que la enseñanza sea en shipibo y castellano. Si en una comunidad la población es aymara hablante, entonces los materiales didácticos, el docente de esa zona, pues tiene que ser también bilingüe aymara. Entonces, eso es un avance, por supuesto, pero a veces no es suficiente, porque hay lenguas que ya cuentan solamente con personas ancianas, ¿no? Entonces no hay tanta posibilidad de que la enseñanza llegue a los más pequeños. Entonces las personas adultas, ancianas, eh, emplean la lengua, pero dentro de un contexto más cerrado, ¿no? Más cerrado. Un contexto familiar, por ejemplo, ya no llega a la educación, ya los niños no hablan. Trae como consecuencia que la lengua pierda vitalidad y desaparezca. La Constitución es un documento oficial donde el castellano y las lenguas originarias son declaradas idiomas, ¿no? Son idiomas, razón por la que se implementa la educación también en esa lengua, en el trabajo se debe emplear esa lengua, en la administración pública,
jurídica, administrativa, en todos los sectores en realidad debe ser usada la lengua. Esas 48 lenguas originarias están agrupadas en 19 familias. Interesante, ¿no? Familias. Y hablamos de familia porque tiene un origen común y entre la familia siempre hay semejanza, ¿no? Por ejemplo, mi apellido es Herrera Ponte. Elba Olga Herrera Ponte. Cuando hay reuniones familiares, nos reunimos y los Herrera, ¿no? Así nos llaman. Parecen cortaditos por la misma tijera, dice, ¿no? Porque somos bien bajitos. Sí, claro, ahora estoy con la cámara desactivada y además sentada, no me podrían ver, pero yo soy súper bajita. Entonces es como un rasgo físico, ¿no? De los que conforman la familia Herrera. En cambio, por parte de mamá, son altos, altos. Entonces, ¿qué sucede? Las lenguas también tienen semejanzas. Tiene semejanzas, tiene rasgos que esto los hacen pues únicos, ¿no? Uno puede decir, a ver, este tiene parecido la fonología, tiene parecido la morfología, entonces trae como consecuencia que uno los agrupe, ¿no? Por familias. Debe haber una lengua madre que haya dado origen a ello. Entonces hay un tronco común, hay un origen común, ¿no? Ahí está pues las 19 familias. Pero esas familias están organizadas en la parte andina y la amazónica. Tenemos 17 familias en la Amazonía. Imagínense, 17. 2 en la zona andina. Entonces, ¿qué sucede? La mayor complejidad, la mayor diversidad de lenguas, la mayor cantidad de dialectos se van a dar en la Amazonía, ¿no? Es un dato importante. En estas 19 familias están comprendidas las 48 lenguas. 48 lenguas. Y la población peruana, con toda esta diversidad, ¿cómo es? A ver, ustedes mismos analicen cuántos de sus miembros son bilingües, trilingües, políglotas, cuántos hablan 2, 3 lenguas o una lengua originaria. A veces no todos, ¿no? Tenemos familiares que solamente son monolingüe castellano. Y efectivamente, esa es la tendencia, ¿no? El castellano, porque la población peruana tiene como, o mejor dicho, el castellano es predominante, ¿no? La población peruana es la número 1. Y en esa lengua saben escribir, saben leer. Entonces son monolingües no ágrafos, pero en el castellano, porque el castellano es la lengua más hablada, ¿no? La más usada. Por eso es que esta característica se presenta que la población es monolingüe y bilingüe, cierto. Pocos, pero llegan a un bilingüismo quechua castellano, aymara castellano, asháninca castellano, shipibo castellano, porque el castellano es una lengua general. Esa castellanización se da porque, vamos, es necesario que la lengua sea funcional, ¿no? Para yo poder aprender, motivarme a aprender una lengua, tiene que ser funcional. Es por ello que en el caso, por ejemplo, del inglés, entre el inglés y castellano, ya, para sustentar la tesis, para obtener el grado de magíster o de doctor, para doctor 2 lenguas, para la maestría, eh, una lengua extranjera o una lengua eh, originaria. Entonces, si me ponen como requisito una lengua originaria y yo soy quechua hablante, o soy aymara hablante, o soy shipibo hablante, me voy a sentir motivado y ver que mi lengua es importante, que está siendo valorada en el ámbito educativo también. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estaríamos hablando de equidad.
El castellano se usa en la educación a nivel universitario, pero también mi lengua tiene validez para que yo pueda obtener mi grado de magíster, de doctor, etcétera, ¿no? Se dan cuenta que hay un plus, un punto adicional que motivaría que las personas no dejen de hablar su lengua. Eso poco a poco se está logrando, ¿no? Ya se puede sustentar una tesis en quechua, ya se pueden hacer más investigaciones, ya hay mayor inversión en lo que es educación bilingüe, pero es todavía un trabajo pequeño, ¿no? Con respecto a todo lo que se necesita a abarcar tantas lenguas. Entonces, esa castellanización, viendo que el castellano está en distintos sectores, en la salud, en el trabajo, la economía, en la política, en todos los sectores, entonces, de una u otra manera, permite decir que en nuestro país existe lo que se llama la diglosia. ¿Qué cosa es una diglosia? Una diglosia es cuando en una situación de bilingüismo una lengua predomina sobre la otra. O sea, si comparo castellano con quechua, el castellano predomina. Castellano con la lengua bora, una lengua amazónica, el castellano predomina. Entonces, esa situación de desigualdad se denomina diglosia. Es un término sociolingüístico, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia que las lenguas desaparezcan. Según el Ministerio de Cultura en el año 2021, ¿no? La publicación da cuenta de que se ha muerto, han desaparecido, se han extinguido 37 lenguas. Imagínense, 37 lenguas, entre las que destacan mochica, cuye, chachapoya, cholón, puquina, quicnán, etc. Entonces, esto es preocupante porque se muere una lengua, se murió también la cultura, ya que lengua y cultura van de la mano. Lo que hay en la cultura se va a reflejar en la lengua. Entonces, muere la lengua, se perdió todo. Es penoso, ¿no? 37 lenguas. Y hay muchas que también están en rumbo a ese camino de desaparecer. Otras características que podemos mencionar. ¿La lengua es importante? Claro, es un instrumento, un medio de comunicación. Creo que yo les he contado mis inicios, ¿no? De aprendizaje del castellano. Yo era monolingüe quechua, pero era muy penoso porque en mi comunidad, cuando llegaban los maestros, todos eran castellano hablantes. Entonces no había forma de entenderlos. Todos mis compañeros, mis paisanos, mis vecinitos, todos quechua hablantes. Entonces los niños, uy, se hacía el anuncio del año escolar, íbamos bien, ¿no? Bien peinaditos, bien limpiecitos, con nuestro mejor sombrero, con nuestro mejor atuendo, todo lindo, pero ya no le entendíamos al profesor. A la media hora ya estábamos en la chacra, ¿no? Entonces no podíamos avanzar en la parte educativa y lo ideal es que se cultive la lengua porque es parte de nuestra identidad, es lo que nos dice aquí, ¿no? Las lenguas indígenas son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas y por consiguiente nuestra identidad. Entonces, ¿cómo se veía formando la identidad de los niños? Por ejemplo, algunos padres ya no querían que sus hijos hablen quechua, decía, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Si el profesor viene, no le va a hablar en quechua, le va a hablar en castellano. Ya, mejor que aprenda solo castellano. Es por ello que hasta el día de hoy en muchas zonas los papás, los abuelos se oponen a que los niños hablen la lengua quechua. Esperan que salgan, ¿no? De ese ambiente como una lengua secreta, para que no escuche tal, vamos a hablar en quechua, para que no entienda, para que no entienda, ¿no? Entonces, imagínense qué consecuencia fatal, ¿no? Porque en casa es donde se debe fortalecer
Y obviamente cuando uno sale de casa, cuando uno va al hospital y encuentras que alguien habla quechua o aymara, shipibo, vas a la SUNAT y te atienden en esa lengua y vas a la municipalidad y te atienden en esa lengua. Uy, qué bacán. ¿Quién va a querer olvidar su lengua? Al contrario, se siente orgulloso, su identidad, su lealtad lingüística se fortalece. Pero por ciertos factores no sucede eso. El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo y alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes. Claro, el simple hecho de que ya haya un reconocimiento como una lengua oficial es una ayuda, pero se necesita en la práctica. El documento muy bien lo establece, pero en la práctica también necesitamos que eso se haga real, ¿no? Vivo, eficaz. Son 19 familias las que agrupan a 48 lenguas, muy bien, eso lo sabemos, y entre ellas hay que destacar que hay lenguas que tienen, hay familias que tienen una sola lengua, como también hay familias que tienen muchas lenguas que agrupan. Entre esas, por ejemplo, está la familia arawak o arahuaca, que agrupa 11 lenguas. La lengua quechua está agrupado dentro de la familia quechua. La lengua bora está agrupado dentro de la familia bora. Es una familia y dentro hay una sola lengua, pero hay otras que agrupan a 5, 6 y es distinto, ¿no? Cómo es que se asocia la familia y dentro de ella cuántas lenguas están. El castellano es la lengua más hablada, definitivamente. El castellano que es parte de la familia romance. Pero la segunda lengua más hablada en nuestro país es el quechua. El quechua o runasimi, que forma parte de la número 1, ¿no? De la zona andina, que es la más hablada. Son más de 3 millones de hablantes del quechua. ¿Ok? Las lenguas habladas en el Perú, miren, este esquema es bastante interesante, está bien resumido y creo que nos va a servir muchísimo al momento de organizar la información. En nuestro país se habla lenguas amerindias y no amerindias, ¿no? Espéreme un segundito, por favor, voy a abrir mi ventana. Listo, muchachos, ahora sí ya tengo más ventilación por acá. Ok, continuamos. En el Perú se hablan lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las amerindias agrupan a las lenguas que están en la zona andina y las que están en la zona amazónica. Por estas áreas, por estas zonas, encontramos las familias, ¿no? Familias andinas, familias amazónicas, familias lingüísticas, quiero decir. En la zona andina, solo dos familias, la familia quechua y la familia aro. En la Amazonía, 17, ¿no? 17 familias. Como les comentaba, eso genera que haya la mayor diversidad, la mayor complejidad en la Amazonía. Hay 17 familias. Y las lenguas no amerindias encabeza el castellano, ya que es número 1 en nuestro país. Luego tenemos el inglés, el chino y otras que de repente en minoritario, pero que se usa también en nuestro país. Vayamos a la descripción de cada una de estas familias. La familia quechua
tiene la lengua agrupada como quechua, con el mismo nombre, ¿no? Con el mismo nombre. Muchachos, ¿cómo es esto? A ver, el quechua es una lengua, pero que presenta distintas variedades. A veces me dicen, oye, pareciera que el quechua de Huánuco es una lengua distinta al quechua de Cusco. Son lenguas, me dicen, ¿no? Y les explico, no son lenguas distintas, porque si no tendríamos que hablar de cuántos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 lenguas distintas, y no es así. Es una sola lengua, pero que tiene sus variedades. Y justamente esas variedades es la que permite mencionar que son dialectos, pues, ¿no? El norteño, por ejemplo, el quechua de Ferreñafe, el quechua de Cajamarca o el quechua sureño, como el quechua ayacuchano, el quechua cusqueño, el quechua de Ancash. Aquí está, Ancash, mi tierra linda. Yo soy ancashina, ancashina pomabambina. Es la más vital, por ejemplo, ¿no? Ahí está una variedad. Y yo me puedo entender con un sureño, ¿sí? A ver, con un amigo que sea de Huamanga, Huanta, Ayacucho. Claro, le puedo entender y también me puede entender. Hasta cierto punto hay cierta semejanza, pero como son variedades, puede diferir en sonido. Por ejemplo, cuando uno dice, Allinyachu kachkanki, el sureño dice, ¿no? Allinyachu kachkanki, ¿estás bien? En cambio, el ancashino dice, Allillaco kaikanki. No dice kachkanki, sino kaikanki. ¿Sí? Pequeñas variaciones, pero ahí se da y se entiende, pues, ¿no? Entonces, el quechua tiene sus variedades. Y de todas estas variedades, amazónico, central, costeño central, norteño, la que más hablantes tiene es el sureño. Esta sí, tendrían que resaltarla, ¿no? Casi nunca preguntan cuestiones muy particulares, pero de todas maneras hay que enfatizar el sureño. El sureño es uno de los más representativos. Abarca, por ejemplo, alguien que está en Huancavelica, en Ayacucho, en Arequipa, Cusco, ¿no? Va a hacer uso de la variedad sureña. No es solamente hablado en el Perú el quechua. O sea, se habla también en países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. En el caso del Perú, estas son las zonas que hay que recordar, ¿no? Las variedades, mejor dicho, norteño, sureño, etc. ¿Qué te podrían preguntar? Bueno, si hay que ser muy teóricos, de repente los países, ¿no? ¿Qué países se habla el quechua? O de repente, ¿cuál es la lengua amerindia más hablada en el Perú? Eso cae por su propio peso, es el quechua. Bien, no quiero cansarlos con tanta exposición. Quiero que, por lo menos, ya que la clase lo amerita, se vayan de esta sesión con alguna palabra quechua. Así que voy a, por lo menos, una frasecita, ¿no? Algo. A ver, cuéntenme primero ustedes qué saben del quechua. ¿Alguien? Por lo menos un saludo o de Ah, repente, ¿sí? ¿Quién? A ver, ¿quién? Sumawarmi. Ah, Ancha Allin. Muy bien. Ahí está Alex. ¿Quién más? Andrés. Sumawarmi, mujer bonita. Ancha Allin. Muy bien. Ajá. Para decirle a la señorita. Ya. Sumawarmi. En mi variedad se pronuncia Shumach, Shumach Warmi o Shumach Sipash
O hipash también, ¿no? Shumag shipash, o también se dice shumag hipash. Y Alex, ¿de qué parte eres, Alex? Qué interesante. A ver, Alex, cuéntame, estoy leyendo el chat, ¿ah? Si puedes, activa tu micro, si no, escríbeme. Ah, estás llevando quechua. Anda, qué lindo, qué bien. Si se puede saber, a ver, ¿dónde estás estudiando quechua? Ah, su. Muy bien, no podía ser menos. San Marcos, corazón. Ya, muy bien. Excelente. Y seguro que estás llevando el quechua sureño. De hecho que sí, estás llevando el sureño, ¿no? Porque es la variedad que se enseña. Muy bien, entonces Alex nos va a compartir sus conocimientos del Centro de Idiomas y yo les voy a compartir algunas expresiones brevemente, por supuesto, porque la idea no es que abarquemos 5 o 10 minutos, es un minuto que les voy a enseñar, por lo menos en esta clase, en la variedad central. Ojo, aclaramos, es importante que por lo menos digan cómo te llamas. En mi variedad se dice así, Imata Shutiki. ¿Ya? Imata Shutiki. ¿Cómo te llamas? Nogapa Shutiga. Acá viene una regla bien interesante. Supongamos que ustedes se llaman Rosa, las chicas, Pedro, los varones, o de repente alguien se llama Maribel o Carmen, otro se llama Juan y no termina en una vocal. Digamos que alguien se llama Carlos. Mapa, ja, Carlos, mi. Me detengo un segundito. Si el nombre es Elba, ¿por qué le estamos colocando una M al final? Es la confirmación que es verdad. Yo me llamo Elba y no les miento. La M y mi son sufijos de confirmación en quechua. Entonces, si mi nombre termina en consonante, le voy a añadir el sufijo mi para validar la información. Es verdad lo que te estoy diciendo. Te está informando con la realidad, ¿no? Nogapa shutija elbam. Nogapa shutija carlosmi. Hombre o mujer, cualquiera de sus nombres que termine en consonante, le van a añadir mi. Y por lo menos que sepan decir, ¿cómo estás? Imanauta, Kaikanki. ¿Cómo estás? Imanauta, Kaikanki. Yamayam. Yamayam Kaika. Estoy bien. Ah, por lo menos, y podríamos seguir mencionando muchísimo más. Y si ustedes quieren despedirse, chao profesora, cuando termina la clase, ¿no? ¿A qué hora termina? 11 y tanto, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a decir, chao, Aiguaya, Aiguaya, Yachacojcuna, chao estudiantes, Yachacojcuna, Aiguaya, Yachacojcuna, chao estudiantes, me voy. Ustedes me van a responder, Aiguayay, Yachachico. Chao profesora. ¿Ya? La primera, chao estudiantes. La segunda, Aiguayay. Es diferente cuando alguien inicia la despedida y el otro cómo termina, ¿no? Es Aiguayay. Aiguayay y Yachachico. Chao profesora. Esto es profesora. Profesora.
¿no? Y Achacoscuna es estudiantes. Ahí está. ¿Qué tal si en vivo y en directo esta clase se va a ver inmortal, ¿ve? Todo con toda la grabación va a quedar. Si el nombre es Lismi, claro, claro, así es, Ricardo. Liz, termina en consonante. Entonces vamos a preguntar aquí, ¿ya? A ver, vamos a llamar y participen, muchachos. A ver, María Alejandra Troncos. Ricardo, le colocas M nada más. Ricardo, una M al final. Ahí está, entonces vamos a practicar con Ricardo, ¿ya? Ricardo Fabricio, te voy a preguntar y activas tu micro, campeón, ¿ah? Y Mata Shutiki. Nukapa, Sutipka, Ricardo. Ricardo. Muy bien, excelente. Ahora la segunda pregunta, Ricardo. Imanautas Kaikanki, ¿cómo estás? Yamaya, Kaikan. Excelente, esto significa estoy bien. Estoy bien. Ahí está. Y cuando yo me despida, ya saben, esto es primero quien inicia la despedida. Aiguaya. Yo le puedo decir, Aiguaya, Ricardo. Ricardo, ya no le coloco la M. En los vocativos no se coloca M. Solamente cuando uno presenta una oración enunciativa va la confirmación. Cuando yo me despida voy a decir, Aiguaya, Ricardo. ¿Y qué me va a responder Ricardo? A ver, te toca a ti esta parte, Ricardo, para terminar nuestra clase modelo. Aiwayay, Yatatsikut. Alim, Tajiaikushum. Aplaudamos, muy bien. Alim, Ricardo. Listo. Ve, qué bonito. Si alguien se llama Abraham, Abraham, así será, pues. Muy bien. Muchachos, el quechua es una lengua muy, pero muy interesante, muy linda. Como característica general, es una lengua aglutinante. ¿Ustedes saben qué cosa es aglutinante? A ver, ¿a quién está? Vamos a fastidiar. ¿Dónde está? Percy, ¿te han explicado qué es una lengua aglutinante? Percy está estudiando quechua. De repente se Buenos días, animan profesora. ustedes. Hola, a ver, ¿Escucha? Percy, cuéntame. Sí, a ver, ¿qué es una lengua aglutinante? ¿Te han dicho, te han explicado? Más o menos, Ya, son idiomas que, o sea, se van, usa muchos recursos claro, ¿no? y, Muchos o recursos. sea, por ejemplo, cuando dices wasikuna, wasikunacha, o incluso va uniendo los fijos, ¿no? Excelente. Eso, muy bien, Percy. Estás por buen camino. No podía ser menos. Claro, una lengua aglutinante es esa lengua que implica añadir sufijos, porque el quechua es una lengua que solamente tiene sufijos, no tiene prefijo, ¿no? Es añadir los sufijos hasta formar todo un discurso. Miren, de una frasecita nomás. Si yo digo algo, es perro. Si digo algoiki, tu perro. Algoikikuna, tus perros. Algoikikunaya, solamente tus perros. Algoikikunayapaj, solamente para tus perros. Algoikikunayapajshi, dicen que es solamente para tus perros. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos sufijos he incorporado? 1, 2, 3, 4, y puede haber más, ¿ah? Y puede haber más. Eso es una lengua aglutinante, ¿no? Se van a fusionar, se van a ir añadiendo, incorporando sufijos. El quechua es una lengua sufijante. Y el quechua, a su vez, es una lengua trivocálica. Presenta 3 vocales,
En el quechua, primero va el sujeto, luego va el objeto. Está diciendo literalmente, yo pan como. Estoy haciendo la oración en el quechua central. Nogaga tantatam miku. El ayacuchano dice nogaga tantatam mikuni. Miku, mikuni, dice el ayacuchano. Entonces, esto, ustedes dirán, profesora, pero ya, deje el quechua, ¿eso qué tiene que ver con nuestra clase? Vamos a ver el castellano andino. En el castellano andino aparece una oración de este tipo, yo pan como. O en lugar de decir señora, dice señora. Entonces, ¿por qué las personas hablan así? ¿Está mal? ¿Qué pasó? Es que el quechua, al tener 3 vocales en su sistema fonológico, el hablante quechua tiene que incorporar 2 más cuando va a aprender el castellano, ¿no? Entonces, en lugar de decir señora, dice señora. Y hay una confusión de la E con la I, la O con la U. Esa es una característica. Cuando alguien dice de mi hermano su carro, ese es un castellano andino, porque el quechua tiene como característica el doble posesivo. De mi casa su puerta, Huajipa Puncun. Hay un doble posesivo en quechua, que es natural, así se presenta. Entonces, para yo entender un castellano andino, yo tengo que saber algo de la característica gramatical del quechua, ¿no? Entonces, ustedes, queridos jóvenes, seguramente se van a sentir motivados no solo por el quechua, sino por las demás lenguas también originarias, en conocer un poquito. Yo particularmente les digo, me siento muy afortunada. Lo mejor que me pudo pasar en la vida, de verdad se los digo, es haber nacido en una zona donde fueron quechohablantes, ¿no? Ahora ya hay poquísimos hablantes de mi variedad en mi centro poblado. Pues gracias al quechua he podido conocer tanta gente maravillosa que tiene una riqueza cultural inmensa y uno puede compartir con ellos, aprender de ellos y también, claro, uno puede compartir lo que sabe, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Así que si acá van a ser futuros médicos, ingenieros, abogados, antropólogos, sociólogos y vayan al Perú profundo a conocer aquellas comunidades que son hablantes de lenguas originarias, pues no pierdan la oportunidad de conocer por lo menos algo básico, ¿no? Para llegar a ellos, porque es un derecho, ¿no? Hablar en nuestra lengua originaria. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó algo del quechua? A ver, solo he practicado con un estudiante, pero a lo mejor, más adelante se da la oportunidad, ¿no? Para preguntarles cómo están y van practicando y tienen también la posibilidad en casa, si hay familiares, un abuelito, una tía, una vecina o la caserita del mercado, ahí pues aprovechen, ¿no? Es interesante. Bueno, nadie me ha dicho nada, ¿le ha gustado o no? Yo me lucí con el quechua, a ver. A ver, regálame un like, ¿a cuántos les ha interesado el quechua? A Sofía nomás. ¡Ay, qué horror! A Keira, nada más. Ah, ya, Miss, sí, dime, hijo. una consulta. ¿Es cierto que todas las palabras del quechua son graves o hay algunas excepciones? Hay algunas excepciones en las interjecciones, pero la tendencia natural del quechua, que es una lengua de acento grave, ¿no? Es acento grave, pero cuando tiene interjecciones, ahí el acento se hace agudo, ¿no? Agudo en las interjecciones. Alalau, achichau, añañau, ¿no? Se traslada a la última, pero la tendencia es que sea de acento grave.
¿Ese es quechua ancashino? Sí, lo que les he enseñado ahora es el quechua ancashino. Ese es el quechua ancashino, el quechua central. ¿Mm? Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a volver a lo nuestro, que es otra vez hablar de las lenguas que son andinas. Ya sabemos la familia quechua, con la misma denominación también es la lengua, ¿no? Que está dentro de esa familia, el quechua y sus variedades. Pero ahora tenemos la familia Aru, que también está en la zona andina. Eh, el Aru abarca a 3 lenguas, el Aymara, el Cauqui y el Jácaro. Es importante tener en cuenta estos datos. Les decía al inicio de la clase que hay 48 lenguas andinas y amazónicas, o sea, 48 lenguas originarias, de las cuales hemos dicho que son 19 familias las que agrupan a estas 48 lenguas. Además, hay 19, esas familias, ¿no? Están agrupadas. De las 19, 17 son amazónicas y 2 son andinas. Estamos desglosando la información, ¿ah? 2 andinas, la familia quechua y la familia Aru. 2 familias andinas. Va a haber 4 lenguas amerindias andinas. El quechua es 1, el aymara 2, el cauqui 3, el jácaro 4. Entonces, ¿qué queda? 44 para la Amazonía. ¿Ya? Eso no se olviden. El aymara es la segunda lengua más hablada en la zona andina, después del quechua. El aymara es una lengua vital. Hay enseñanza del aymara en el colegio. Desde muy pequeño se practica la educación intercultural, bilingüe, pero a pesar de que todas deberían desarrollarse con la misma oportunidad, no está pasando igual con el jácaro, con el cauqui. Más bien estas lenguas han sido o están siendo consideradas como aquellas lenguas que están en proceso de desaparecer, ¿no? Estos datos que se le presenten en el PPT, que el cauqui cuenta con 132 hablantes, es el censo de 2017. Imagínense al 2024 cuánto se ha disminuido. Bueno, fuera que se aumente, que ya no sean 132, sino que sean mucho más, se duplique, triplique. Pero no pasa eso, porque entre los hablantes están las personas ya adultas, ancianas. Entonces, mueren las personas, ¿no? Cumple el ciclo natural y se muere también la lengua. Así que cauqui y jácaro en proceso de extinción. ¿Y dónde se habla? ¿En qué países se habla? El quechua, retrocedo un poquito para que se acuerden, se hablaba en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil. Pero el aymara, 3 países, Puno, Moquegua, Tacna. Y de estas andinas, el cauqui y jácaro, eso solo se habla en el Perú. Nada más. ¿Qué parte? Yauyos, provincia limeña. Yauyos, ¿no? Entonces, si por ahí nos quieren confundir, sorprender con una pregunta, bueno, el aymara sí se habla en otros países, pero el cauqui y el jácaro solamente en Lima, Perú. Exactamente, Yauyos. Y muchachos, antes, acá hay un dato importante, ¿no? El cauqui y el jácaro se consideraban como dialectos de una misma lengua, ¿no? Ahora no, según el Ministerio de Cultura, ahí está la fuente, 2021, se considera lenguas distintas, Para considerar lenguas distintas, que tengan gramáticas diferentes, ¿no?
Después de tanta teoría, llegó el momento del trabajo. Ustedes, por favor, comiencen. Ahora sí, analizar cuál es correcto. Tienen un minutito, yo estoy acá muy atenta esperando que ustedes desarrollen. A ver, muchachos, ahora sí, revisemos juntos. ¿Qué dicen? Desde la llegada de los españoles, el Perú se volvió un país multilingüe. Hola, ¿cierto o no? ¿Falso? Falso. Antes que lleguen los españoles ya era un país multilingüe. Claro que sí. Entonces, el primer enunciado descarto. Solamente se hablan lenguas amerindias en Perú, en Bolivia, Brasil. No, no. Falso. También, esto es falso, ¿no? Hay otros países que falta mencionar acá. El quechua se destaca como la principal lengua amerindia, seguido de la aymara. Eso es verdad, ¿no? El quechua es más hablado y le sigue la aymara. Hay 17 familias en la Amazonía. Hay 16, dice ya, falso. El Perú es considerado un país bilingüe. Bilingüe no, es plurilingüe, ¿no? Ya está. Entonces, descartado las demás opciones, solo la correcta sería la C. La C. Listo. Los hablantes de lenguas amerindias son monolingües. A ver, ¿qué dicen acá? Esto está bien bonito. A ver, vamos a analizar todos.
¿Los hablantes de lenguas amerindias son monolingües? Eso es falso, ¿no? A ver, pongamos en contexto. Alguien que hable la lengua aymara. Pero ese hablante aymara también sabe castellano y también sabe quechua. Trilingüe. ¿Por qué va a ser considerado monolingüe? Es falso. Las lenguas de la familia Aru son consideradas vitales. A ver, volvamos acá. Acá está la familia Aru, las lenguas. El aymara es vital, pero el cauqui, el jacaru están en proceso de extinción. Por lo tanto, es falso. No son vitales. En la Amazonía no se habla el quechua, se habla el quechua. Por eso existe el quechua amazónico. La lengua quechua es considerada supranacional, o sea, se habla en otros territorios aparte del Perú. Sí, es verdad. ¿Qué tal, muchachos? ¿Están convencidos? La respuesta sería E de estudiosos. E de estudiosos. Ok. Vamos a pasar a la Amazonía. Muchachos, las lenguas de la Amazonía, lo van a ver acá, se lo sugiero, ¿no? Este cuadro, que se lo vayan, bueno, memorizar no es la palabra, pero a veces de tanto repasarlo, leerlo, analizarlo, se nos va quedando y posiblemente eso ayude, ¿no? En el caso de los exámenes, es poco frecuente que les puedan preguntar y decir, a ver, la familia tal, ¿qué lenguas la conforman? ¿No? Es poco probable que nos pregunten así, pero de todas maneras no queda de otra que aprendernos. De repente un día se pueden aprender una familia y una lengua. Ya me propongo, a ver, hoy día lunes 28. Me aprendo una familia, la familia Aragua, y dentro de ello está la lengua culina. Mañana martes me aprendo Arahuaca, es la familia, es la más representativa. Y ahí tenemos Ashaninka, Caquinte, Machiguenga, Yine, Yanesha, Nomachiguenga. Oh, novedad. Chamicuro, Iñapari, Resígaro en proceso de extinción. Entonces, ¿se dan cuenta? Puede ser una forma, pero algo que más, a mí me parece más productivo es saber en general las lenguas de la Amazonía, ¿no? Al margen de a qué familia pertenecen. Ahora en la práctica sí he visto que hay preguntas de ese tipo, ¿no? En la familia tal está la lengua tal, pero bueno, en examen es poco probable donde hasta aquí se haya presentado, ¿no? Pero uno nunca sabe en el futuro qué pueda venir. Pero el caso es que hay que estudiarlo, hay que repasarlo, sí. Lectura general. Que tú sepas que el huitoto es amazónico, que el jarambuc es amazónico, que el candoshi, que el chayahuita, el jebero, el yine, el chamicuro, el ñapari, etcétera, etcétera, son amazónicas, tienes un 80% a tu favor. Para que puedas contrastar con las lenguas que son neolatinas, con las lenguas que son prelatinas, con las lenguas que son andinas, ¿no? Aunque sea descartando, uno puede llegar a la respuesta. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la familia donde se encuentra la más hablada, el Ashaninka, número 1, ¿no? Acá lo vamos a destacar.
Número 1 es la Xáninca. La familia Bora, con una sola lengua, Bora. Cahuapana, Chayahuita, Jebero, Jebero en proceso de extinción. A Jebero también se le conoce como Xihuilo, y a Chayahuita como Xahui, ¿no? Lo que está al costadito en paréntesis es equivalente, ¿ya? No es otra lengua, sino equivalente. Tenemos también la familia Kandoshi, dentro de ello la lengua Kandoshi Shapra, Harambut con la lengua Harambut, Huitoto con la lengua Huitoto y Ocaina que está en proceso de extinción. Ahí van, 7. Pero mira, acá hay datos importantes. Hay que recordar que la Xáninca, el Aguajún y el Shipibo son algunas de las lenguas más habladas. Eso es importante, claro que sí. O sea, en ese orden hay que recordarlo. En la zona andina era el quechua y luego el aymara. Pero en la Amazonía, número 1 es el Xáninca y número 2 es el Aguajún. ¿Dónde está el Aguajún? Acá. Se le llama Aguajún o también Aguaruna. Ahí está. Esa es la segunda más hablada. Y la tercera es el Shipibo Conibo. El Shipibo Conibo, ¿no? El Shipibo Conibo la tercera lengua más hablada. Y el Shipibo está dentro de la familia Pano. Bueno, queridos jóvenes, sigamos, vamos a retroceder por acá. Loreto presenta diversidad, la mayor diversidad de familias lingüísticas. Hay lenguas en proceso de extinción debido a la diglosia. Este término ya lo expliqué. Es diglosia cuando hay una situación de desigualdad, cuando hay una lengua que predomina sobre la otra. Como ejemplo, solo mencionemos el castellano en comparación con una lengua de la Amazonía. Por ejemplo, el castellano con Huitoto. ¿Cuál es la lengua que más se usa? El castellano. Ahora comparemos el castellano con el Bora. ¿Cuál es la lengua más usada? El castellano. Esa es una situación de desigualdad. Entonces hay diglosia. Tenemos el jíbaro, donde estaba la segunda lengua más hablada, y la guaruna. El munich con el mismo nombre, munich, el pano, ahí está el cacataibo, el cachinagua, el charanagua, el shipiboconibo, pebayagua, yagua, el shimaco, urarina, tacana, eseja, ticuna, con el mismo nombre también, la lengua ticuna, y tucano, ahí está secoya, está orejón. El tupí guaraní, ahí está cocama, cocamilla, que también ahí aparece otra lengua en proceso de extinción, que es el omagua, y donde todas lamentablemente están a punto de desaparecer es de la familia Záparo, ¿no? Ahí las tres, los cuales el más débil creo que es el Taushiro, débil en el sentido de que poquísimos, ¿no? Antes se hablaba de uno a dos hablantes, ahora para ser honesta no conozco con precisión, ya es uno solo o se mantienen los dos hablantes, pero es el que corre más peligro de desaparecer. También nos mencionan que estas lenguas son supranacionales, ¿no? Al igual que el quechua que se habla, el aymara también que es supranacional, se habla en otros territorios. Así que tenemos el achuar, el huampis en Ecuador, bora o caina en Colombia. Miren una buena cantidad de lenguas que se hablan en Brasil, como el Xáninca, Axéninca, Cachinagua, Bulina, Matsés, Charanagua, Eseja en Bolivia, Secoya en Colombia y Ecuador, el Huitoto, Ticuna y Yagua en Brasil y Colombia, Gine también en Brasil y Bolivia, ¿no? Son realmente lenguas con justa razón llamadas supranacionales,
que quizá nosotros ni teníamos idea, ¿no? Yo les confieso, antes de ingresar a lingüística, yo no tenía ni siquiera remota idea de que existía una lengua llamada Yawa, Urarina. Por ahí que había escuchado de la Xáninga, el Shipibo, pero después para mí fue nuevo cuando escuché la palabra Cocama, Cocamilla, Arabela, Iquito, Taushiro. ¿Qué es eso? Estaba asombrada, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestra realidad. Son las lenguas amazónicas que, repito, están en distintos grados de uso. Unas más vitales, menos vitales, otras a punto de desaparecer. ¿Por qué se llaman lenguas vitales? Estas son usadas por niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, toda la comunidad. Y se transmite la información, se usa la lengua, el conocimiento de esa lengua va de generación a generación. Entonces, si yo soy, por ejemplo, yo mamá, en la vida real también soy mamá, enseño a mi hija el quechua, mi hija ya, vamos a suponer, ahora es bebé, pero pasan los años, crece, una niña, adolescente, señorita, se vuelve persona adulta, ella también enseña a su generación y así. Cuando va de generación en generación, que vamos a hablar de que la lengua quechua va a seguir siendo vital, ¿no? Y por ello que acá muy bien lo menciona, ¿no? El quechua, el aymara, son lenguas vitales. Y dentro de las amazónicas, hablamos de vital, el aguajún, el achuar, el shipibo, el shawi, el maxiguenga, el caquinte, urarina, candoshi, secoya, madija, o culina, así también se llama. Son pocas que son vitales, donde los niños hablan. ¡Qué bien! Y las que van a ser vitales, pero con peligro, ¿no? Con variedades en peligro. Ahí está la aclaración. Son transmitidas de generación a generación, los niños las hablan, pero existen variedades que solo son habladas por ancianos. También es peligroso. Esas variedades se van a encontrar en peligro. Entonces, ¿a cuál se menciona? A la Xáninga. Bueno, acá ha habido un pequeño lapsus, ¿no? Porque debemos considerar que es el Asháninga la que es relevante, más bien el Asháninga sería en ese peligro, ¿no? El Asháninga en peligro de desaparecer. Por la situación de que algunas variedades solo la usan los ancianos. El Jarambut, acá vamos a eliminar el Asháninga, porque el Asháninga es vital. Ok. Jarambut, Mahuaca, Eceja, hablado por ancianos. Y las que están entonces en serio peligro de desaparecer o inminente, ¿no? Que se dé eso, es cuando ya los niños no usan la lengua. Solamente son habladas por ancianos. Y ahí tenemos pues el Hakaru, el Cauqui, el Ticuna, el Matsés, el Isconagua, etcétera, etcétera. Yo les sugiero que hagan una captura de pantalla, muchachos, como un dato general en realidad, ¿ah? Tampoco sería cuestión de que, como cultura general. Poco probable, ¿no? Que uno se tenga que aprender a ver cuál es la lengua en peligro de extinción. Son numerosas lenguas. O sea, con saber cuáles son las lenguas de la Amazonía ya es un montón de trabajo. Pero tener que precisar cuáles son en peligro de extinción o cuáles son las lenguas con variedades en peligro, lenguas vitales, es de repente para ustedes demasiado, ¿no?
Por ello, a decir verdad, como sugerencia, se hace una captura de pantalla y se sabe pues como una descripción general que hay lenguas vitales, hay lenguas en peligro de extinción, eso debido a la castellanización y otros factores, y que hay otras de la familia Arabella, como vimos, casi todas completamente en peligro de desaparecer. Bien, que también existen lenguas supranacionales, ¿no? Son habladas en otros países. Así que tenemos el achuar, el bora, el secoya, el ticuna, el eceja, el yine, etc. Y el aymara y el quechua, por supuesto, no se quedan atrás, que también son lenguas habladas en otros países. El quechua con mayor difusión, ¿no? En 7 países: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Esa es una lectura general que podemos hacer de la realidad lingüística. Ahora, datos importantes. ¿Qué cosa hay que recordar? Que me podrían preguntar. 44 lenguas que se hablan en la Amazonía, 4 que se hablan en la zona andina. Que de esas 4, el quechua es la más hablada. El quechua es la más vital y que el quechua tiene sus variedades, y dentro de esas variedades, la que más abarca más territorio, cuenta con más miembros, más hablantes, el quechua sureño. Punto. ¿Qué más? El 16% de peruanos y peruanas tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas. Bastante, ¿no? El 16%. Este es el orden, como aparece, miren, el quechua, primer lugar, entre las lenguas más habladas, quechua, luego aymara, asháninca, aguajún y el shipibo conibo. Y también pues recordar que en Loreto existe la mayor diversidad de dialectos, la mayor diversidad lingüística, dado que son zonas donde hay mayor cantidad, mayor distribución de las lenguas amazónicas, ¿no? Muchachos, entonces lo más relevante, ahí están los datos más destacables, resumen, digamos, de todo lo que se está comentando, y no queda más, como les había sugerido, cada día aprenderse por lo menos 2 lenguas, 3 lenguas, ya ustedes le ponen el grado de dificultad cuando organicen su horario de repaso. Ya, a ver acá. Relacione las lenguas con sus respectivas familias lingüísticas. A ver, este ejercicio es para ustedes, por favor, lo desarrollan.
A ver, muchachos, respuestas. ¿Cuál es la respuesta? La 1, a ver, Hakaru con Kauki es del Aru, ¿no? Wambisa y Aguaruna es del Jíbaro. El Shipibo con Ibo es del Pano. Y el Iquito y el Arabela es del Záparo. Creo que la secuencia en uno es la E. ¿Ya? Si me equivoco, corríjanme, por favor. ¿Ah? Identifique la opción que presenta los enunciados correctos. A ver. ¿Qué han marcado ustedes? Luis, Jorge Luis ha marcado la B. A ver, los demás que han marcado. El Bora y el Jarambú son nombres tanto de familias como de lenguas. Eso es verdad. Y si quieren comprobarlo, volvamos a las familias. A ver, acá creo que estaba. Acá, ¿no? El Bora es la lengua y la familia también se llama Bora. El Jarambut es la familia y la lengua también se llama Jarambut. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Listo. Las familias lingüísticas Pano y Arahuaca presentan mayor número de lenguas. El Pano, aquí está el Pano, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el Arahuaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Entonces es verdad. Y creo que con eso ya habría respuesta, ¿no? 1 y 2 son correctas. Mire, justo por acá dice 1 y 2. La lengua Shawi del pueblo Shihuilo es una lengua vital de la Amazonía. Falso. La Shenin, que es una lengua hablada únicamente en territorio peruano. Falso, también en otros países como Brasil, ¿no? Listo. La clave correcta es la B. Listo, listo, listo. Las lenguas no amerindias también se llaman lenguas extranjeras o foráneas del Perú. La primera que ingresó a América en 1942, finales del siglo XV, y al Tahuantinsuyo en 1532 fue el castellano. Importante, a veces para falso verdadero preguntan esto, ¿no? En cuanto a los siglos, tomarlo en cuenta, ¿no? El castellano. Y se mantiene vigente, ¿por qué? Por una cuestión extralingüística. Es lo que debemos entender siempre. Lingüísticamente, no es que una sea superior, otra inferior, una tiene una gramática más compleja, la otra menos compleja. No, lingüísticamente tienen el mismo rango, pero son factores sociolingüísticos, factores políticos, económicos, culturales, tecnológicos que dan prioridad a otra, ¿no? Privilegian a otra. Es la razón por la que
si comparo quechua castellano, el castellano tiene predominio. Pero si comparo inglés castellano, el inglés tiene predominio, ¿no? El inglés, el chino, el japonés son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú, ¿cierto? Por ello que el inglés, ¿cuántos de nosotros, no? Desde la época escolar hemos tenido ese contacto con, aunque sea el verbo to be, cuando me preguntaban, oye, ¿qué aprendiste del inglés? El verbo to be, decía, ¿no? Es todo lo que aprendí. Pero tuvimos, mal o bien, una experiencia con una lengua extranjera. Ya posteriormente, por cuenta propia, quizá, muchos optaron por estudiarla como debe ser en un centro de idiomas. El español es una de las lenguas que tiene mayor contacto con las lenguas andinas y con las lenguas amazónicas. Eso hay que considerarlo, ¿no? Puede ser que el inglés se hable muy bien, el chino se hable, el japonés, pero el castellano es el que tiene el contacto con las lenguas originarias. El castellano que llegó a América presentaba el ceseo, característica propia del sur de España. Cuando decimos zapato o cuando decimos zorro, se queda hasta ahora el ceseo, ¿no? No utilizamos la interdental para pronunciar. Lo pronunciamos la Z como si fuese una S. Zapato. Uy, qué bonito zapato. Voy a comprar zapallo, zapallo. Ese zorro es astuto, zorro, ¿no? Su pronunciación es como si fuese una S, cosa que no es pues lo real, debería ser la producción con la interdental, pero se da como característica del castellano el ceseo. Haciendo referencia a el origen de este castellano, tendríamos que recordar el siglo III. El siglo III antes de Cristo es importante porque se da la llegada de los romanos a la península ibérica, ¿no? Esta es la península ibérica. ¿Los romanos con qué finalidad tendrían que llegar a esa zona? Bueno, se explica porque era justamente el motivo conquistar territorios, ¿no? Invadir a otros pueblos, imponer la lengua, la cultura, someterlos. Entonces son los soldados, los guerreros, los que van a llegar a la península ibérica haciendo uso de esta variedad, ¿no? De latín vulgar. También conocido el sermo plebeius, sermo vulgaris, sermo rusticus, ¿no? Ese es el latín que llega a la península ibérica. Este es el que fue llevado por los súbditos. Entonces, ¿cuál es la lengua madre? ¿El culto o el vulgar? El vulgar. ¿Por qué? Porque esta llega a la península ibérica y se encuentra con una realidad multilingüe, ¿no? Se hablaba el griego, el vasco, el celta, el íbero, el tartesio, el púnico fenicio en esta zona de la península. Entonces, cuando dos lenguas entran en contacto, es natural que haya influencia gramatical, una influencia en el léxico, que haya una influencia, digamos, a ver, sintáctico. ¿Qué pasó? La gramática del latín como llegó se ve transformada. El griego ya había aportado, el íbero había aportado, el celta, el tartesio, el fenicio. Entonces se fue configurando nuevas estructuras, nuevas palabras, nueva sintaxis. Como consecuencia llega a constituirse nuevas lenguas. Entonces es el latín vulgar, pero cabe señalar que el latín se impuso al griego, ¿no? El latín se impuso al íbero, al fenicio, al celta, al tartesio.
La que sobrevivió, digamos, la que no fue absorbida completamente fue el vasco, que hasta el día de hoy se habla. Se llama vasco o euskera. El latín culto no fue la lengua madre porque esta no llegó a la península, ya que quienes hablaban el latín culto, los literatos, los filósofos. Entonces, esto no correspondía a los súbditos, ¿no? Ahí la explicación del por qué es el latín vulgar. Bueno, el latín vulgar da origen a nuevas lenguas y a esas lenguas es que se les llama pues lenguas romances, lenguas neolatinas, lenguas románicas, lenguas de la familia romance. Ahí encontramos el castellano, el francés, el portugués, catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo, el romanche, ¿no? Para que nosotros comprobemos, basta con hacer una semejanza de las conversaciones de las personas que están estudiando el portugués o que hablan el portugués, va a haber una semejanza con el castellano, porque el portugués es lengua hermana del castellano, ¿no? Lengua hermana del castellano. Esa es la razón. Bien, muchachos, esto por favor, tómalo en cuenta, es importante, y como también las lenguas prelatinas o preromanas, porque a veces se ha dado, ¿no? El caso que preguntan te dicen, marque la alternativa o marque la alternativa donde solo aparecen nombres de lenguas prelatinas, solo, con esa precisión. O que te dicen solo nombre de lenguas romances. Bien, entonces algo importante que hay que mencionar es los cambios, la evolución que se ha dado. Del latín al castellano se ha dado muchos cambios. Esos cambios se han dado en el nivel morfosintáctico, sistema de casos. ¿Eso qué cosa significa? El latín tenía sufijos para expresar las funciones. O sea, para expresar la función de objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, el latín presentaba sufijos, así como el quechua tiene sufijos, ¿no? Para expresar el posesivo, para expresar el complemento, tenía sufijos, igual el latín tenía sufijos. Solo que las funciones, por ejemplo, circunstancial de compañía, objeto directo, indirecto, se llamaban casos. Caso acusativo, caso dativo, caso ablativo, caso genitivo, etc. No había preposiciones. Si yo quiero decir, iré a la iglesia con mi hija. ¿Iré a dónde? A la iglesia, circunstancial del lugar. Con mi hija, circunstancial de compañía. En el castellano se utiliza a, en, con, por, para las preposiciones, ¿no? Para esas funciones de los circunstanciales, del o del hoy amo a mi madre. A mi madre hay una preposición. Compré un regalo para mi padre, para una preposición. No había preposiciones en el latín, sino sufijos para expresar esas funciones. En el nivel fonológico, de 10 vocales pasó a tener 5. Entonces, es un cambio bastante notorio.
La F inicial latina se dejó de pronunciar y se cambió por una H. Farina, harina, filio, ahijo, y las vocales E, O, breves y tónicas pasaron a ser diptongos. O sea, por ejemplo, si en el latín existía la palabra porta, porta, ¿cómo pasó al castellano? Puerta. Nove, nove, ¿cómo pasó? 9. Terra, terra, ahí está la E, terra, ¿cómo pasó? Como tierra. Se han diptongado. ¿Qué más pasó? Hubo una monoptongación. El diptongo au cambió a una O. Existía la palabra auro, pasó como oro, ¿no? Tauro como toro. Son cambios a nivel de sonido, a nivel fonológico. Y ciertas consonantes, ciertos grupos iniciales como flamma, que pasa, FL, flamma, pasa como llama, pluvia como lluvia, etcétera, evolucionan a una L, ¿no? Y una L es un sonido palatal. Ese proceso se llamaría palatalización. Entre los más representativos, los grupos consonánticos, una CT evolucionó a una Ch, ¿no? Nocte, noche, pectu, pecho, tectu, techo, etc. Bien, son los cambios del latín al castellano. Ahora, el latín, si analizamos el léxico actual del castellano, hay un 70% de palabras de origen latino que forman parte de este léxico. Entonces, hablamos de latinismos, ¿no? Y también vamos a encontrar una buena cantidad de palabras dentro de los latinismos que aluden justamente a la religión, a la parte espiritual, alma, altar, ángel, Dios, etcétera, misa, credo, sacerdote, etcétera, ¿no? Y palabras como ultimátum, lapsus, exabrupto, quórum, etcétera, que vienen a ser muy conocidos por la terminología como latinismos. Un 70% de palabras son de origen latino. Y los germanismos, ¿esto por qué? Porque los germanos también, los visigodos en realidad, ¿no? Mantuvieron contacto con el castellano y eran pueblos, los germanos eran pueblos guerreros. De acuerdo a la actividad a la que se realizaban, es que también se incrementa el término, ¿no? La que hace referencia, por ejemplo, a la palabra espía, dardo, yelmo, etcétera, van a formar parte de germanismos. Y ahí pues hay un grupo reducido en realidad, ¿no? Si comparamos latín y germanismo, latín 70%. Germanismo pocas palabras. Y más de 4.000 palabras han sido de origen árabe porque mantuvo más contacto, ¿no? Los árabes eran excelentes, muy buenos en lo que concierne a la agricultura. La horticultura y en el pensamiento matemático destacaban. Y las palabras también hacen referencia a esos campos. Entonces, si hablamos de alcachofa, azúcar, arroz, alfalfa, algodón, naranja, toronja, limón, zanahoria, espinaca, ¿no? Van a ser alusivos a la agricultura u horticultura. Y palabras como aduana, arancel, alcabala, a ver qué más, arroba, quintal,
alcancía, están relacionadas con el comercio. Y algoritmo, cero, cifra, están relacionados a lo que corresponde al pensamiento matemático, ¿no? Más de 4.000 palabras. Y los americanismos, justamente aquellas realidades que no existían en Europa, les llama la atención a los españoles, que permite incorporarlos, ¿no? Con el descubrimiento de América. Palabras como chocolate, cigarro, maíz, choclo, aguacate, la palabra jaguar, la palabra puma, alpaca, vicuña, cóndor, ¿no? Entonces tenemos muchos términos relacionados a auquénidos también, ¿no? Que es muy característico. Y también algunos alimentos, como por ejemplo, oyuco, charqui, la quinoa, la kiwicha, la maca, eh, la cancha, ¿no? El charqui, tocosh, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, ha degustado esos alimentos? Entonces, puede ser por ese lado que sea más fácil recordarlo. Pero también el castellano está en contacto con el inglés, por lo tanto, van a ingresar o han ingresado ya palabras de origen inglés a los que llamamos anglicismos. Meeting, cóctel, corner, gángster. Los anglicismos son de origen inglés y los galicismos de origen francés. Origen francés como champán, chalet, bebé, ballet, carnet, etc. Ahora, ¿cómo me podrían preguntar una palabra de repente como en una oportunidad, ¿no? Sorprendió a muchos estudiantes que no estaba en la lista. Eso es de repente lo peligroso, ¿no? Acá se presenta de repente un tanto resumido, pero en la separata hay un cuadro de resumen que también complementa esta información. Y si tienen el manual de lenguaje, mucho mejor. También ahí está, se registra términos que son referentes, ¿no? Términos muy relevantes, como por ejemplo recordar que las palabras que terminan o que empiezan con la sílaba al, su gran mayoría son de origen árabe, y palabras que son de origen quechua son americanismos, ¿no? Por ahí podríamos ir asociándolos. Ahora, la distribución, el área dialectal del español, lo tienen aquí. Este cuadro también está bastante resumido. Tenemos en África, en Asia, en Europa, en América. América alberga al 90%. Es una buena cantidad, muchachos, ¿no? También están distribuidos en América del Norte, en Centroamérica, Sudamérica, América insular. Esta información creo que también como cultura general sería importante que lo tengan en cuenta. ¿Podrían hacer una captura de pantalla, por favor, para incidir más en la práctica? Miss, ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? Sí, hija, claro. Ya, Miss, gracias. De nada, hija.
Ahora sí, podemos desarrollar este ejercicio número 3, muchachos. A ver, contiene nombres de lenguas prerrománicas. Con esa terminología prerrománicas o prelatinas descartaríamos el gallego y el sardo, ¿no? Porque esas son las que se evolucionaron, las que surgieron a partir del latín. Son neolatinas. El provenzal, sardo, romanche también. A ver, se descarta romanche, rumano, se descarta, a ver. Bueno, el árabe no es, por supuesto. El celta, el fenicio y el tartesio sí. Estas son lenguas prerromanas, ¿no? Con ello, la respuesta correcta sería para uno la de... Ay, disculpen, falta todavía responder. La siguiente, a ver, ¿qué han marcado ustedes, chicos? Identifique la secuencia de verdad o falsedad acerca de la lengua española. A ver, ¿carece de influencias de lenguas amerindias? Eso es falso. Muchas palabras de origen quechua forman parte del léxico del castellano. Presentan préstamos léxicos de lengua germánica, eso es verdad. Guerra, tregua, espía, yelmo, dardo, arpa, ropa, bandera. El español no es hablado en América del Norte ni Asia. Falso. Se practica el ceseo en América y algunas zonas de España. Verdad.
Ahora, esta secuencia, ¿dónde puede estar? Me parece que la C, ¿no es cierto? Ahí se, a ver, falso, verdadero, falso, verdadero. Sí, es la única que cumple. Bien, muchachos. Ahora sí, vamos a la última parte ya para empezar con la práctica. Las variedades del castellano en el Perú. Tenemos, en cuanto al Perú, el castellano, amazónico, costeño y andino. Quizá los rasgos no estén tan marcados. Por ejemplo, en Lima encontramos hablantes de la Amazonía, ¿no? Procedentes de la Amazonía, de la zona andina, y entonces ya deja de ser la parte costeña, ¿no? Así que esto es solo referencial, una marca así bien notoria, no se evidencia, ¿no? Pero es lo que se tiene como algo general. Por ejemplo, el doble posesivo lo comparte tanto el amazónico como el andino. La alternancia de las vocales E con I o la O con U, eso sí es propio de la parte andina por el mismo sistema que la parte andina, si hablamos del quechua, la predominancia de 3 vocales y luego al incorporar otras 2 más para llegar a un 5, pues genera cierta confusión, ¿no? Diminutivos y aumentativos, eso también es verdad en la parte andina, y lo que corresponde a la derivación de adverbios, aquí, aquícito, ¿no? Temprano, tempranito, eso también es propio de la parte andina. El doble posesivo, tanto en Amazonía como en la zona andina, leísmo, loísmo, eso suele pasar también tanto en Amazonía como en la parte costeña, ¿no? Costeña. En general, muchachos, cualquiera de estos sería solo para identificar que no es el estándar. Ahí sí. Si yo encuentro una expresión donde me dice, le vi al Pedro, ¿eso es estándar? No es estándar. De mi casa su puerta es grande. ¿Estándar? No es estándar. O sea, de acá se aplicarían preguntas para considerarlas si son un dialecto estándar o no estándar, preferible, ¿no? Una pregunta bastante general donde no lleve a confusión. ¿Por qué? Porque si digo elisión de la D, solamente se da en la zona costeña. Pero ¿qué tal si el hablante de esta variedad se va a la zona andina y también en la zona andina lo usa? A eso me refería, ¿no? Que no hay una marca tan precisa. Uy, nos queda poco tiempo, aceleramos. En los ejercicios de aplicación, a ver, determine el enunciado correcto respecto a la característica del español peruano. Ocurre el loísmo y el leísmo en la variedad andina del español. Esa sería la clave en 1, D de dado. Y en la última, arabismos. A ver, arabismos. La primera, espía y ropa son germanismos. Diccionario y palabras son latinismos. Papilla es del latín y bebé es del francés, es un galicismo. Y huaico y aguacate son americanismos. La clave sería la A, ¿no? Taza y limón son arabismos. La clave, ahora sí, voy a pasar rapidísimo, jóvenes,
las preguntas elegidas. Son 4 preguntas. Ustedes ya conocen la metodología por lo que hemos trabajado la clase anterior. 4 preguntas seleccionadas. Acá. Las demás, por favor, las revisan ustedes, las practican y todas las dudas, consulta académica, que muy gustosamente mis colegas también los pueden apoyar. Bien, tendremos entonces en las 6, lea el siguiente texto y determine la alternativa que completa los espacios en blanco. A ver, esta puede ser. Ya. La lengua ashánica pertenece a la familia lingüística arawak y es hablada en los departamentos de Junín, Cusco, Lima y Ayacucho. Y esta corresponde entonces la C. Es una pregunta bastante teórica, ¿no? Hay que conocer mucho de ubicación, en fin. Gazpacho es una sopa, ¿no? Es del árabe. Pantalón es del francés. Jaguar es un americanismo y pierna es de latín. Viene del latín perna. Así que en la 8 la clave sería la B. Ok, 8 la B. En la 9, solo nombres de lenguas prerromanas. El tartesio, el fenicio y el vasco. Las 3 cumplen. Descarto la B por italiano, portugués, gallego, catalán, rumano. Solamente cumple la letra A en la 9 y finalizamos en la 11. Me pide que sean lenguas neolatinas, ¿no? Lenguas neolatinas es catalán, rumano y el italiano. Listo, 11 la B. Bien, muchachos, siendo las 11:25, damos por terminado nuestra clase. Por favor, repasen y cualquier consulta, duda, lo estamos viendo la siguiente clase o en todo caso, ya saben, consulta académica. Gracias, hasta luego.